Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy os traigo un fragmento de la bulería Gitano de Lucía de Vicente Amigo. No olvidarse de suscribirse, comentarme los vídeos, dar like, que a mí me ayudan muchísimo. Así que vamos allá. Bueno, lo primero está la cejilla al 2, ¿vale? Y estamos tocando aquí por medio, ¿vale? El La y el La sostenido o Si bemol, ¿vale? La entrada es facilita porque estamos haciendo el compás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, ¿vale? Y empieza justamente ahí en el 12. Sería
un Fa mayor, un 1 en la sexta, un 3 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 2 en la tercera, y hacemos desde el pulgar hasta la tercera. Ligo del 2 que está aquí en la tercera al 0 y toco otra vez el 2 en la tercera, ¿vale? Entonces sería. Y ahora este 2 me sirve de apoyo y lo pongo en el 5. Y ahora toco el 7 con el dedo 4 y el 5 en la tercera cuerda. ¿Lo hago? Y ahora de aquí ligo del 5 al 0. En la tercera cuerda, ¿eh? Ahora pongo un La quinta, que sería un 2 en la cuarta y un 2 en la tercera, y golpe pulgar desde la quinta. Y ligamos del 2 al 0 y tocamos otra vez 2 en la tercera cuerda. Lo hago hasta ahí. Ahora ponemos un 3 en la sexta, un 1 en la cuarta, un 3 en la tercera y un 4 en la segunda cuerda. Y hacemos cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta. O sea, hacemos primero el arpegio doble y ahora 1, 2. ¿Vale? Que son el al revés. El primero es doble y 2 al revés. El 4 este que teníamos en la segunda lo ligamos al 6. ¿Vale? Eso vamos seguido. Ahora con el dedo 1 un 3 en la segunda. ¿Lo hago? Y en la tercera cuerda 5, 4, 3, 2. Aquí tenéis cuidado, es importante los dedos, así que fijarse en los dedos que estoy poniendo. El dedo 4, que es el que tengo puesto, ligo, ahora el dedo 1 y ahora el dedo 3 en la tercera cuerda. Y ya voy alternando el dedo 3, el dedo 2, el dedo 1 y repito el dedo 1. Y ahora aquí ponemos un Re. A mí me gusta poner el Re con bajo en Fa, ¿vale? Vale, pero puedes poner un Re si quieres. Un Re menor. Sería un 1 en la sexta, un 2 en la tercera y un 3 en la segunda. Y hacemos para abajo y para arriba, con medio anular para abajo, pulgar hacia arriba. Ahora ponemos un Sol menor. Sería cejilla en el 3 y un 5 en la quinta cuerda, pero con el dedo 2, ¿vale? Porque ahora vamos a utilizar los demás dedos. Y sería sexta y quinta. Y ahora la cuarta, ligamos del 5, ligamos de la cejilla, ¿vale? Tocamos el 3, ligamos al 5 y al 7. Sería en la tercera del 3 al 5 y ahora en la segunda también del 3 al 5. Voy a hacer eso. Acordarse que es ligado, ¿eh? 3 ligado al 5, 3 en la segunda, ligado al 5. Y ahora 0 en la primera, ligamos un 3 en la primera y ligamos al 0. Sería. O sea, tocamos el 0, ligamos el 3 y tiramos. Y ahora otra vez tocamos el 0 y ligamos. O sea, se hace 2 veces. La de la segunda no quitarla. El dedo 3 de la segunda se deja ahí puesto y hace un ligado del 5 al 3 y un 5 en la tercera. ¿Hago esa frase? Ahora nos vamos a un La menor séptima, ¿vale? Que sería cejilla en el 5, un 7 en la quinta cuerda. Y hacemos eso, si os fijáis bien, va bastante rápido el cambio ese. Mira. ¿Vale? Casi se adelanta. Ahora, la cejilla la ponemos en el traste 4 y ponemos como si fuera un Fa, ¿vale? Pero con el dedo este 4 aquí. ¿Vale? Hacemos la novena ahí. Y entonces sería sexta, quinta, cuarta. La sexta sería un 4, un 6 en la quinta, un 8 en la cuarta y un 5 en la tercera cuerda. Y ahora los vamos a la cuarta cuerda y hacemos 6, 5 y ahora otra vez el 8 en la quinta, el 6 y ahora esta misma postura, ¿vale? Lo bajamos un traste,
que sería un sol menor, y hacemos desde la sexta hasta la cuarta, ligamos del 5 al 3 en la quinta y ligamos otra vez al 5. Es todo ligado. Ahora bien, una parte que me gusta mucho, que es 3, ponemos un 3 en la tercera y un 3 en la segunda, con el dedo 3 y con el dedo 4, y hacemos 3 ligados al 1, al 0, al 1 y al 3. Y ahora, golpe pulgar desde la cuarta. Pulgar hacia arriba, un 4 en la quinta, y otra vez golpe pulgar desde la cuarta. Sería. Sería un 1 ligado al 0, ligamos al 1 y ligamos al 3. Y ahora tocamos el 0 en la cuarta. Hago esa parte. Y ahora los vamos a un 5 en la cuarta cuerda y un 3 en la primera. Y hacemos 2 veces eso. Y ahora ligamos 3, 0, 2 en la cuarta. Tocamos el 3 en la quinta y 0 en la primera. Y ahora un 3 en la quinta cuerda, un 3 en la cuarta cuerda y ahora un 1 en la primera. Y otra vez. Cuarta y primera. Un 2 ligado a un 0 en la cuarta, un 3 en la quinta y un 1 en la quinta. Y ahora un 2 en la cuarta y un 0 en la primera 4 veces. 1, 2, 3, 4. Y ahora un 0 en la cuarta ligado a un 4 en la quinta. Un 1 en la quinta ya, ligado a un 0. Y ahora se repite otra vez, pero desde aquí. ¿Vale? Y otra vez todo lo mismo. Ahora viene esta parte que es cejilla en el traste 3 desde la quinta cuerda y ahora con el dedo 3 un 5 en la quinta cuerda. Y hacemos desde la quinta, ponemos también con el dedo chico, con el dedo 4 ponemos también un 5 en la tercera cuerda y hacemos. O sea, repetimos el 5, lo pasamos al 3. Hacemos 5 y ahora 3. Ponemos la misma posición, 2 trastes menos. Y hacemos lo mismo, pero ahora lo vamos al 2, al traste 2. O sea, del 3 cambiamos al 2. Ahora ponemos un 2 en la quinta y un 2 en la tercera y hacemos lo mismo, pero vamos al 1. ¿Lo hago? Ahora ponemos un mi, que sería un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera, y hacemos. Ligamos del 2 al 3. Ahora un 0 en la cuarta. Y golpe pulgar desde la cuarta, sería. Y ahora aprovechamos, una vez que ya he hecho el golpe pulgar, ligamos otra vez. No tocamos la cuarta cuerda, hacemos. ¿Vale? Después 0 y otra vez golpe pulgar. Eso se hace 1, 2 y 3. El 3 ya es golpe pulgar nada más. Quedarse con el sentido. Y ahora ya viene la parte final, que es cejilla en el 3 y hacemos la segunda cuerda, un 3, y ahora ligamos del 5 al 3 en la tercera cuerda. Ahora en la cuarta cuerda, un 7, un 5 ligado al 3. Ahora en la quinta cuerda, otro 7. Ahora lo vamos a la cuarta cuerda y hacemos un ligado otra vez del 5 al 3. Y ahora otra vez un 7 en la quinta, un 5 en la quinta y ponemos un 7 en la cuarta. ¿Lo hago hasta ahí? Y ahora subimos este dedo aquí, un 3 en la quinta y ponemos un 5 en la cuarta, un 1 en la quinta y un 3 en la cuarta. ¿Vale? Y ahora 0 en la quinta y ya ponemos un la mayor, que sería un 2 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 2 en la segunda, y hago golpe, índice, golpe, índice, ¿vale? Para hacer 7, 8, 9 y 10. Hago esa parte
y ya empezaría el compás. Bueno, muchísimas gracias. Acordarse de compartirlo, de dar like, de comentármelo, que a mí me ayuda muchísimo para el algoritmo. Así que muchísimas gracias. Y nos vemos en otro vídeo.